Hola gente, ¿qué tal? Bueno, les vengo a hacer un análisis, unos comentarios sobre algo muy peligroso, una amenaza, o que podría ser latente. Eventualmente hay una posibilidad que es peligrosa para toda la humanidad, prácticamente nadie se salvaría. Es algo, es un hecho global que está repercutiendo al, harto últimamente y es sobre una posible guerra nuclear que podría haber entre grandes superpotencias como Rusia y Estados Unidos. Bueno, salió un estudio de la Universidad Rutgers University, creo que en Estados Unidos, no me acuerdo muy bien la verdad, donde unos climatólogos hicieron varios análisis y ellos propician que una posible intercambio bélico nuclear entre estas dos potencias podrían digamos, por así decirlo, las calorías alimentarias mundiales promedio podrían caer en un 90%. O sea, es un porcentaje pero muy alto en un periodo de tiempo de 3 a 4 años. Y lógicamente eso provocaría una gran hambruna mundial gigantesca que prácticamente mataría a más de 5.000 millones de personas. O sea, alrededor del 75% de la humanidad. Y bueno, lo que dice el estudio es eso, que una guerra nuclear posible entre Rusia y Estados Unidos podría acabar con el 75% de la humanidad, ¿no? Una cifra no menor. ¿Quién se salvaría? Los elegidos, los que los seleccionan, el arca de Noé, ese 85, ese 20, ese porcentaje restante, una locura. Bueno, esto evidentemente también afectaría lógicamente a la producción agrícola en masa, básicamente, porque el hollín que expulsaría estas radiaciones atómicas a la atmósfera, digamos, los fuegos derivados de un conflicto armado, afectaría los campos, ¿no es cierto? Los terrenos, las cosechas, las siembras. Y con eso tiene que ver mucho con por qué habría una hambruna, ¿no es cierto? Hay una investigadora relacionada con este mismo estudio, Lili Chia se llama, Lili Chia, y bueno, y su grupo, junto a su grupo, estudió 6 casos, escenarios de una posible guerra nuclear. 5 de ellos, un conflicto entre la India y Pakistán. La India y Pakistán son dos potencias de Asia. La India un poco al sudeste asiático, Pakistán un poco más hacia el oriente, por así decirlo, que también tienen hartas históricas en extremidades. Uno practica, digamos, ya sabemos, el islamismo, el islam, ¿no es cierto? Los musulmanes, y el otro practican el hinduismo. Digo eso porque grandes conflictos de ellos tienen que ver con conflictos religiosos. Y lógicamente también geopolítico y armamentístico, y quién tiene la hegemonía de Asia, de ese sector de Asia, por así decirlo. Bueno, hay varios zonas hostiles ahí también que se llevan mal. Por ejemplo, la misma India con China también tiene una rivalidad muy fuerte. Japón con China, ¿para qué les vamos a decir? Bueno, 5 de estos casos entre posible que podría ser la India y Pakistán, ella lo estudió y, y de esos 5, los de India y Pakistán solamente afectaría un 7%, un 7% minúsculo, minoritario porcentaje, pero obviamente eso no quiere decir que no pasa nada. Afectaría un 7% de la dieta alimentaria, las calorías alimentarias, la base estética de la población, ¿no es cierto?, a nivel mundial. Y esto lo haría, digamos, en un transcurso de solamente en un periodo más largo, en 5 años. Recordemos que
recordemos que entre Rusia y Estados Unidos podría afectar un 90% de la caloría alimentaria en 3 a 4 años. Y vuelvo atrás, un conflicto entre India y Pakistán, un 7% de la cadena alimentaria en 5 años. O sea, digamos, las consecuencias serían menores, pero eso no quiere decir que dejen de ser catastróficas. Es menor grado, pero igual es menos la amenaza de estos países, comparado con la China y, perdón, la Federación Rusia y los Estados Unidos de América. Bueno, todo este conflicto afectaría tanto a cultivos distintos, como les decía anteriormente, cosechas, trigos, cosechas, plantaciones bueno, de lo que ustedes se imaginan: maíz, trigo, soya, arroz, todo lo que tiene que ver con la ganadería, el pastoreo, campos de pastoreo, los bancos de pesca, los grandes bancos de pesca, porque también afectaría a los océanos. Sería una locura, sería una catástrofe a niveles estratosféricos en el sentido alimentario, ¿no es cierto? Bueno, y aparte de eso, ¿no es cierto?, el lanzamiento de misiles, estos teledirigidos nucleares, afectaría a las grandes urbes, a las grandes ciudades, porque esos serían, yo creo, los blancos, más que nada, de ataque, amenazar a una población, actos de terrorismo. Ciudades con alta población que prácticamente las dejarían desoladas, inhabitables, porque quedaría el ambiente tóxico, la radiación, qué sé yo. Y bueno, en ese sentido, sí, lo más probable es que si hay un ataque mundial de esos niveles, el hemisferio norte es el que corre mayor peligro, el hemisferio sur es la parte más segura. De hecho, el sur del mundo, la Patagonia, la llamada Patagonia, Chile y Argentina, sería prácticamente una tierra bendita, una tierra prometida. Todos se escaparían acá. Y, bueno, lean si no, nunca lo han escuchado, el famoso Plan Andinia. El Plan Andinia. Andine, perdón, ahí se van a hallar una sorpresa increíble de quienes quieren llevar un plan a cabo para salvarse. Mejor léalos, no les quiero hacer spoiler. Bueno, todo este estudio, la señora que les mencioné anteriormente, lo hizo en base al arsenal que tiene cada potencia, ¿no es cierto? Digamos, ustedes saben que Rusia y Estados Unidos son los países que tienen mayor, no me acuerdo el número, bolija, no me acuerdo el concepto, pero misiles nucleares. El concepto, la palabra de cómo se dice ese misil, no me acuerdo muy bien, pero son los que mayor, los países, las potencias que más tienen. Después le sigue China, India, Japón, Alemania, etc. Bueno, el estudio de análisis también salía que el declive se haría más que nada en zonas rurales medianas y altas, que básicamente afectaría a zonas de exportadoras como Estados Unidos y Rusia, y que por ende sufrirían las consecuencias las zonas que son más importadoras, como el Oriente Medio y África. O sea, a ellos les llegaría más fuerte. Obviamente que a los productores principales también, pero a los países que reciben, que no tienen una maquinaria, una fuerza eh, productora tan desarrollada, que dependen de lo que viene hacia afuera, les llegaría bastante feo a su población. Bueno, también salía que la capa de ozono se podría dañar, porque se abrirían ciertos agujeros en la estratosfera por estas radiaciones, estas bombas atómicas, y por ende entrarían más los rayos del sol. Bueno, es una hipótesis, la verdad, no está nada confirmado, es una teoría en todo caso. Bueno, esto uno se pregunta, ¿por qué pasa siempre esto? Bueno, aparte de la locura esquizofrénica, delirante y fanática de las grandes potencias, esto es más allá de lo que haga Rusia o China, que ustedes saben que aquí siempre en estas cosas de gran relevancia mundial hay un status quo, un establecido que mueve los hilos de todo esto, poder fáctico establecido, el llamado estado profundo. Entonces, que
de estas cosas, estas crisis, induciendo crisis, tiene ganancia, sale ganando con algo. El llamado globalismo provoca una agenda que propicia destrucciones de distintas variantes, ya sea un país en crisis, una guerra o una... Bueno, si digo el nombre capaz que me censuren el video, pero una pandemia, ¿cierto? Y que les provoca ciertos intereses que les conviene. Cae la bolsa, agarran los países más pobres, más débiles para poder comprar entero ese país, sus medios de producción, eh, los grandes banqueros, Wall Street saque más ganancias, activos. Bueno, en fin, hay una serie de artimañas aquí del llamado estado profundo, de la sociedad secreta, ¿no es cierto? Entonces, estas guerras, por más que tengan causas bélicas, geopolíticas, hay algo detrás que lo provoca también. Dice, oiga, muévalo y lo haga esto, yo le doy esto. Hay intercambio de favores, de influencia entre los grandes líderes, que de repente parecen como que se odian, pero en el fondo se toman un whisky con el jefe mayor. Los que están en Suiza, qué sé yo, en un edificio de 4 paredes, una clase burocrática total que no tiene ningún asidero, ninguna conciencia de la realidad que vive la población, la gente, los trabajadores, en este caso los campesinos, a los que podría afectar una guerra nuclear, ¿no es cierto? Bueno, ahí tiene el ejemplo de los holandeses que protestan contra toda la agenda globalista que está propiciando su títere político líder de Holanda, globalista, que afectaría al campo, y ahí los campesinos holandeses se están levantando, se están alzando, así que ahí tiene un ejemplo. Bueno, en todo caso, una posible guerra entre Rusia y Estados Unidos es difícil. Yo no creo que haya. Sería muy estúpido, muy ilógico. A ninguna de las dos potencias le conviene, porque esto sería un ataque recíproco. Entonces, ¿qué pasa? Si yo te lanzo uno, tú me vas a lanzar uno, y va a ser un daño colateral mutuo. Nadie va a ganar por parte, a pesar de que Estados Unidos tiene más potencia, a pesar de que Estados Unidos tiene más potencia militar, aún así no le conviene. Porque, por dar un ejemplo, Estados Unidos buscando, como siempre, buscando una excusa, una chiva, por así decirlo, un pretexto, le tira un misil a Moscú, a la ciudad de Moscú, la capital de Rusia. Rusia responde tirándole a la costa este, Nueva York y Boston. O sea, por el capricho de aniquilar a no sé cuántos habitantes tendrá Moscú, pongámosle 8 millones, va a eliminar a los 10 millones y fracción de habitantes de Nueva York y Boston. Entonces, serían daños mutuos que no se terminan destruyendo innecesariamente, entonces no tiene sentido. Es difícil, es imposible. Sería un capricho de películas, no sé, quizás de ciencia ficción. Es muy difícil que haya así, que haya algo así. Lo que podría haber es, bueno, ya se está viviendo, ya estamos en esa fase. Sería una guerra económica. Ciertos boicots económicos, ambas partes. Pero hace un daño bélico muy difícil, muy difícil. Algunos misiles teledirigidos a ciertas partes, quizás estratégicas, como bases militares, qué sé yo, almacenamiento, arsenal de armas, pero a poblaciones eso sería una locura. No sería, aparte, el que dé el primer paso quedaría como el malo de la película, así que nadie se atreve a ver. Yo lo veo difícil, es muy utópico, es aparte que insano. eh, no tiene lógica, no tiene sentido, sería muy... Aparte que no, yo no creo que les convenga a los que mueven los hilos, así que esa es la otra, hasta cierto punto. Pero bueno, como les decía, es una teoría, es un estudio, es una posibilidad, podría ser, por supuesto que sería peligroso, pero yo creo que no, y ojalá que no, y Dios quiera que proteja este mundo tan lleno de exorbitantes locuras. Bueno, quizás qué más allá hay dentro
del universo, ¿no es cierto? ¿No? Otras civilizaciones posibles. Pero bueno, estamos en el cuidado de que nos dirige a todo, que es Dios. Él decide los hilos de nuestros destinos humanos y de nuestra civilización. Así que ojalá pedir, orar y tener fe que no pueden pasar cosas tan malas de las que ya han pasado. Y la humanidad ya sufrió bastante los últimos años para que venga otra cosa peor. Se supone que estamos en el periodo más pacífico de la humanidad y aún así vemos una cantidad de locura. Bueno, si lo comparan con siglos, años anteriores, siglos más que nada, el mundo hoy día es peor. Hoy día también vemos peor, pero mucho menos que eso. O sea, por favor, que no pase algo más malo, ya sería una locura. Hay que pedir que no, hay que tener fe y que dejen de volverse locos estos zánganos, estos parásitos que lamentablemente nos dirigen nuestros, nuestros gobiernos, nuestros países. Pero la gente tiene que tomar conciencia porque la gente es la que los elige. Así que eso, muchachos, espero que les haya gustado, que estén bien, nos estamos viendo.